Nos vamos a casar. Una sola frase de Wendy Guevara a los 32 años bastó para causar revuelo en Internet. Conocida por su personalidad directa y alegre, y su disposición a compartir, sorprendió a todos esta vez al insinuar su matrimonio de una manera bastante enigmática. Pero, ¿quién es esa persona? ¿Por qué decidió hablar ahora? ¿Es realmente una relación seria? ¿O solo una historia con pocos detalles conocidos? Lo que Wendy reveló podría no ser tan simple como parece. Nos vamos a casar. Con solo esas palabras, Wendy Guevara logró hacer lo que pocas figuras públicas consiguen, en segundos detener la conversación, y hacer que todo el mundo quiera saber más. A sus 32 años, en un momento donde su popularidad sigue creciendo, esa frase no pasó desapercibida. Al contrario, encendió una ola de reacciones, preguntas y teorías que comenzaron a multiplicarse en redes sociales casi de inmediato. Lo curioso es que no fue un anuncio oficial ni una declaración cuidadosamente preparada. Fue más bien una confesión que surgió de manera natural en su estilo característico, directo y sin filtros, y quizá por eso mismo generó tanto impacto. Porque cuando alguien como Wendy, que suele mostrarse tal cual es, dice algo así, resulta difícil no tomarlo en serio. Sin embargo, lo que dijo abrió más preguntas que respuestas. ¿Quién es la persona con la que planea casarse? ¿Desde cuándo existe esta relación? ¿Por qué nadie sabía nada antes? Esas fueron algunas de las primeras dudas que comenzaron a circular. Mientras tanto, los seguidores analizaban cada palabra, cada gesto y cada aparición reciente, en busca de pistas que pudieran revelar más sobre esta historia que hasta ese momento había permanecido en la sombra. El impacto de sus palabras no solo se debe al contenido, sino también al momento en el que llegan. Wendy Guevara no es una figura cualquiera. Su historia, su personalidad y su forma de conectar con la gente la han convertido en alguien cercano para el público. Muchos sienten que la conocen, que han sido parte de su crecimiento y de su camino hasta convertirse en una de las figuras más comentadas del momento. Por eso cualquier cambio importante en su vida genera una reacción inmediata. Pero hay un detalle que hace esta situación aún más interesante. A lo largo de su trayectoria, Wendy ha sido abierta en muchos aspectos de su vida, pero cuando se trata de su intimidad, especialmente de sus relaciones, ha sabido mantener ciertos límites. No porque quiera ocultar algo, sino porque entiende que no todo necesita ser compartido en tiempo real. Y es precisamente ese equilibrio entre lo que muestra y lo que guarda lo que ha alimentado el misterio en torno a esta posible relación. Algunos seguidores comenzaron a recordar momentos pasados, intentando encontrar señales que en su momento pudieron haber pasado desapercibidas. Otros, en cambio, prefirieron esperar, conscientes de que Wendy suele revelar las cosas a su propio ritmo. Mientras tanto, las redes sociales se llenaban de teorías, algunas más creíbles que otras, pero todas con un mismo objetivo: descubrir quién está detrás de esa frase que lo cambió todo. También hubo quienes se preguntaron si se trataba de una broma o de una forma de generar expectativa. Después de todo, Wendy es conocida por su sentido del humor y su manera espontánea de expresarse. Sin embargo, incluso en ese contexto, algo en su tono hizo que muchas personas sintieran que esta vez era diferente, que detrás de esas palabras había algo más serio, algo que no se podía reducir a una simple ocurrencia. Lo cierto es que en medio de todas estas reacciones, Wendy no ofreció de inmediato una explicación completa. Y esa ausencia de detalles no hizo más que aumentar la curiosidad. Porque cuando una historia comienza con una frase tan directa pero sin contexto, el interés no disminuye, crece. Así, poco a poco, lo que empezó como un comentario se transformó en una conversación mucho más grande. Una conversación que no solo gira en torno a un posible matrimonio, sino también a una parte de la vida de Wendy que hasta ahora había permanecido fuera del foco público. Pero para entender realmente lo que está ocurriendo, no basta con analizar esa frase aislada. Es necesario mirar el camino que la llevó hasta este punto. Entender quién es Wendy Guevara, más allá del momento viral, cómo construyó su relación con el público y por qué cualquier noticia sobre su vida personal genera tanto impacto.
porque solo así es posible comprender por qué esas 4 palabras han generado tanta expectativa y por qué esta historia apenas está comenzando. Para entender por qué una simple frase de Wendy Guevara puede generar tanto impacto, hay que mirar su historia desde el inicio, cuando su nombre todavía no ocupaba titulares ni era reconocido por millones de personas. Todo comenzó con algo que en apariencia era sencillo, un video espontáneo sin producción, sin estrategia y sin intención de convertirse en un fenómeno. Sin embargo, ese momento capturó algo que no se puede fabricar fácilmente: autenticidad. Y fue precisamente esa autenticidad la que conectó de inmediato con la gente. A partir de ese primer impulso, su presencia comenzó a crecer de forma orgánica. No se trataba solo de hacer contenido, sino de compartir una forma de ver la vida, de expresarse sin filtros y de decir lo que muchas personas piensan, pero no siempre se atreven a decir. Ese estilo directo, acompañado de un sentido del humor muy particular, la convirtió rápidamente en alguien diferente dentro de un espacio donde muchas veces todo parece calculado. Wendy no parecía seguir un guión, y eso la hacía aún más cercana. Con el paso del tiempo, esa cercanía se transformó en una relación sólida con su audiencia. Las personas no solo la seguían por entretenimiento, sino porque sentían que podían identificarse con ella. Su historia, sus dificultades, sus momentos de alegría y su forma de enfrentar la vida crearon un vínculo que iba más allá de lo superficial. En un entorno donde la imagen suele ser lo más importante, Wendy logró destacar por algo mucho más profundo: su manera de ser. Esa conexión fue clave para que su presencia se expandiera a otros espacios. Lo que comenzó en redes sociales pronto se trasladó a otros formatos, a colaboraciones, a apariciones en medios y a proyectos que ampliaron su alcance. Poco a poco, dejó de ser vista únicamente como un fenómeno viral para convertirse en una figura consolidada dentro del entretenimiento. Ese cambio no ocurrió de un día para otro, sino que fue el resultado de una evolución constante, donde cada paso parecía acercarla más a una posición estable dentro del medio. Sin embargo, ese crecimiento también trajo nuevos desafíos. A medida que su popularidad aumentaba, también lo hacía la atención sobre su vida. Cada palabra, cada decisión y cada movimiento comenzaban a ser observados con mayor detalle. Lo que antes era espontáneo, ahora podía ser interpretado, analizado o incluso cuestionado. Esa transición de lo privado a lo público no siempre es fácil, especialmente cuando la identidad de una persona está tan ligada a su autenticidad. A pesar de eso, Wendy ha logrado mantener una línea bastante clara en la forma en que se muestra. Aunque comparte muchos aspectos de su vida, también ha sabido establecer límites, especialmente cuando se trata de temas más personales. Esa capacidad de decidir qué mostrar y qué reservar ha sido fundamental para mantener el equilibrio entre su vida pública y su espacio privado. Y es precisamente ese equilibrio el que hace que cualquier revelación sobre su intimidad tenga un impacto mucho mayor. Porque cuando alguien que ha sido tan abierto en muchos aspectos decide guardar silencio sobre otros, ese silencio se vuelve significativo. Y en el caso de Wendy, su vida sentimental siempre ha sido uno de esos temas que ha manejado con mayor discreción. No porque nunca haya hablado de ello, sino porque nunca lo ha convertido en el centro de su contenido. Esa decisión ha mantenido un cierto misterio que ahora, con su reciente declaración, cobra aún más relevancia. Así, cuando dice: "Nos vamos a casar", no solo está haciendo un comentario. Está abriendo la puerta a una parte de su vida que pocas veces ha mostrado completamente. Y eso explica por qué la reacción ha sido tan intensa. No se trata solo de una posible boda, sino de descubrir una historia que hasta ahora había permanecido en segundo plano. Y es ahí donde la curiosidad comienza a crecer aún más. Porque si su camino hasta aquí ha estado lleno de momentos inesperados, ¿qué hay detrás de esta nueva etapa? ¿Qué historia se ha estado desarrollando fuera del foco público? ¿Y por qué decidió hablar de ello justo ahora? Si hay algo que siempre ha generado curiosidad alrededor de Wendy Guevara, más allá de su personalidad y su historia pública, es su vida sentimental. A diferencia de otros aspectos de su vida que ha compartido con naturalidad, este tema
Siempre ha estado rodeado de cierto silencio de comentarios a medias y de momentos que, aunque parecían revelar algo, nunca terminaban de aclararlo por completo. Y precisamente ese equilibrio entre lo que dice y lo que no dice es lo que ha mantenido el interés del público durante tanto tiempo. A lo largo de su trayectoria, Wendy ha mencionado en distintas ocasiones experiencias personales relacionadas con el amor, pero casi siempre lo ha hecho de una forma general, sin entrar en detalles específicos. Ha hablado de emociones de aprendizajes y de situaciones que muchas personas pueden reconocer, pero sin señalar directamente a alguien en particular. Esa forma de compartir cercana pero al mismo tiempo reservada ha hecho que su historia sentimental se perciba como algo incompleto, como si siempre faltara una pieza clave por descubrir. Esa ausencia de detalles concretos ha dado lugar a múltiples interpretaciones. Algunos seguidores han intentado reconstruir posibles relaciones a partir de pequeños indicios como comentarios, interacciones o momentos compartidos en redes sociales. Otros han preferido no especular, entendiendo que hay aspectos de la vida que simplemente no necesitan ser expuestos públicamente. Sin embargo, en un entorno donde la curiosidad forma parte del vínculo con el público, ese tipo de silencios no pasan desapercibidos. Lo interesante es que Wendy nunca ha negado la importancia del amor en su vida. Al contrario, en varias ocasiones ha dejado claro que se trata de un aspecto fundamental, pero también de algo que prefiere manejar con cuidado. Esa decisión puede interpretarse de muchas maneras. Para algunos, es una forma de proteger su intimidad en medio de la exposición constante. Para otros, es una estrategia para mantener una parte de su vida fuera del alcance de las opiniones externas. Sea cual sea la razón, lo cierto es que ha logrado mantener ese espacio relativamente cerrado durante mucho tiempo. Esa reserva contrasta con la imagen que el público tiene de ella en otros aspectos. Wendy es conocida por su espontaneidad, por su forma directa de hablar y por su disposición a compartir experiencias sin filtros. Por eso, cuando decide no profundizar en un tema específico, ese silencio se vuelve aún más evidente. No es un silencio casual, es un silencio elegido, y eso le da un peso distinto dentro de su narrativa personal. A lo largo del tiempo también han surgido rumores, como ocurre con cualquier figura pública. Algunas versiones han intentado vincularla con ciertas personas, otras han sugerido posibles relaciones que nunca fueron confirmadas. Sin embargo, la mayoría de estas historias se han basado en suposiciones más que en hechos concretos. Y en ausencia de confirmación, muchas de ellas se han quedado en el terreno de la especulación. Pero todo eso cambió con una sola frase. Cuando Wendy dijo, "Nos vamos a casar", no solo rompió ese silencio, sino que lo hizo de una manera que nadie esperaba. Porque no se trató de una insinuación, ni de un comentario ambiguo. Fue una afirmación directa, clara y cargada de significado. Y eso inevitablemente transformó la manera en que el público comenzó a mirar su vida sentimental. De repente, todas esas preguntas que durante años no tenían respuesta, volvieron a aparecer con más fuerza. ¿Quién es esa persona? ¿Desde cuándo forma parte de su vida? ¿Por qué nunca había hablado de ella antes? Y quizás la más importante de todas. ¿Qué tan serio es este paso que está dispuesta a dar? Ese cambio de escenario es lo que hace que esta historia resulte tan intrigante. Porque no se trata solo de descubrir una relación, sino de entender cómo se construyó en silencio, lejos de la atención constante que ha acompañado a Wendy en otros aspectos de su vida. Es como si en medio de toda la exposición hubiera logrado crear un espacio completamente distinto, uno donde las reglas eran otras. Y es precisamente ese espacio el que ahora comienza a abrirse poco a poco. Pero no de forma completa, no de una sola vez, sino en fragmentos, en pistas, en momentos que invitan a mirar con más atención. Porque si algo queda claro en este punto, es que la historia aún no está completamente contada. Después de una frase tan directa como "Nos vamos a casar", la pregunta más repetida no tardó en instalarse en la mente de todos. ¿Quién es esa persona que ha logrado ocupar un lugar tan importante en la vida de Wendy Guevara? Sin embargo, lo más sorprendente no es solo la falta de una respuesta clara,
sino la manera en que Wendy ha decidido manejar toda esta situación. En lugar de confirmar, negar o revelar detalles concretos, ha optado por algo mucho más intrigante: dejar pistas, fragmentos y momentos que por sí solos no cuentan toda la historia, pero juntos construyen una sensación de que algo importante está ocurriendo. A diferencia de otras figuras públicas que suelen compartir cada detalle de su vida sentimental, Wendy ha tomado un camino distinto. Ha demostrado que se puede estar presente, ser cercana con el público y al mismo tiempo mantener una parte de la vida completamente protegida. Y es precisamente esa decisión la que ahora genera aún más interés. Porque cuando alguien que normalmente es espontáneo y directo decide no decirlo, todo ese silencio deja de ser casual y se convierte en un mensaje en sí mismo. En sus apariciones recientes en entrevistas o en transmisiones en vivo, Wendy ha dejado caer comentarios que parecen simples, pero que al analizarlos con atención adquieren otro significado. No habla de su pareja con nombres, ni con detalles específicos, pero sí con una seguridad que no deja lugar a dudas sobre la seriedad de la relación. No se percibe como una historia pasajera, ni como una broma lanzada al aire. Hay algo en su tono, en la forma en que se expresa, que sugiere que está viviendo un momento distinto, más estable, más consciente de lo que quiere. Esto ha llevado a muchos seguidores a preguntarse si esta relación ha existido desde hace tiempo, sin que nadie lo notara realmente. Porque si algo ha quedado claro es que Wendy ha sabido separar muy bien su vida pública de su vida privada. Mientras comparte risas, anécdotas y momentos cotidianos con su audiencia, hay una parte de su historia que ha crecido lejos de las cámaras, lejos de los comentarios, y lejos de la presión que implica ser una figura pública. Esa posibilidad cambia completamente la forma en que se percibe esta historia. Ya no se trata solo de descubrir quién es esa persona, sino de entender cómo ha sido posible mantener una relación en silencio en medio de tanta exposición. En un entorno donde todo se observa y todo se comenta, lograr eso no es casualidad, es una decisión consciente. Una decisión que habla de cuidado de límites y de una forma distinta de vivir el amor. Al mismo tiempo, la reacción del público también forma parte importante de esta historia. Algunos buscan respuestas inmediatas, quieren saber nombres, fechas, detalles concretos. Otros, en cambio, parecen disfrutar del misterio, entendiendo que no todo necesita ser revelado para ser real. Esa división refleja algo más profundo: la diferencia entre consumir una historia como espectadores o respetarla como parte de la vida de alguien. Pero más allá de la curiosidad, hay un elemento que no se puede ignorar. Wendy no habló de una relación cualquiera, habló de matrimonio. Y esa palabra cambia completamente el contexto. Porque no se trata solo de estar con alguien, sino de tomar una decisión que implica compromiso, estabilidad y una visión de futuro. Eso es lo que hace que todo esto se perciba con un peso diferente, como si se tratara de un punto de inflexión dentro de su historia personal. También es posible que Wendy esté eligiendo el momento adecuado para compartir más. No porque tenga la obligación de hacerlo, sino porque entiende el impacto que puede generar. Revelar completamente una relación significa abrir la puerta a opiniones, juicios y una atención constante que no todas las personas están dispuestas a enfrentar. Por eso, avanzar poco a poco a su ritmo parece ser una forma de mantener el control sobre su propia narrativa. Mientras tanto, cada pequeño detalle se convierte en tema de conversación. Una palabra, una sonrisa, una referencia indirecta. Todo adquiere un significado mayor. Y eso demuestra que incluso sin mostrarlo todo, Wendy ha logrado mantener la atención de una manera que pocos consiguen. Pero quizá la pregunta más importante ya no sea quién es esa persona. Tal vez la verdadera pregunta es, ¿qué representa esta relación en la vida de Wendy en este momento? Porque más allá de los nombres y de los detalles, lo que realmente importa es el cambio que se percibe en su forma de hablar, en su seguridad y en la manera en que enfrenta esta nueva etapa. Y es precisamente ahí donde esta historia comienza a tomar un sentido más profundo. Porque no se trata solo de una relación, sino de un proceso de crecimiento de decisiones y de una forma distinta de entender el amor después de todo lo vivido.
Después de todo lo que se ha dicho, de cada rumor, de cada pista y de cada silencio que ha rodeado esta historia, hay algo que empieza a quedar claro. Esto no se trata solo de descubrir quién es esa persona, sino de entender lo que esta decisión significa en la vida de Wendy Guevara. Porque cuando alguien como ella, que ha vivido tantas experiencias, que ha pasado por momentos de exposición de crecimiento y de transformación personal, habla de matrimonio, no lo hace desde la ligereza, sino desde un lugar completamente distinto. A sus 32 años, Wendy no es la misma persona que comenzó haciendo videos espontáneos, sin imaginar hasta dónde llegaría. Su historia está marcada por aprendizajes, por momentos difíciles y por una evolución que ha sido visible para millones de personas. Y es precisamente ese recorrido el que le da un peso especial a sus palabras. No es una decisión impulsiva ni una idea pasajera, es el reflejo de un proceso que ha ido tomando forma con el tiempo. Hablar de amor en su caso también implica hablar de autenticidad. A lo largo de su camino, Wendy ha demostrado que no tiene miedo de mostrarse tal cual es, con sus virtudes, sus errores y sus emociones. Pero al mismo tiempo ha aprendido a proteger aquello que realmente considera importante. Esa combinación entre apertura y reserva es la que define la manera en que está viviendo esta etapa y es lo que hace que su historia resulte tan cercana y al mismo tiempo tan intrigante. El hecho de que haya decidido compartir esta parte de su vida, aunque sea de manera parcial, ya representa un cambio significativo. Durante mucho tiempo, su vida sentimental fue un espacio que mantuvo en segundo plano lejos del foco principal. Y ahora, al hablar de matrimonio, está dando un paso que no solo implica una relación, sino también una forma de posicionarse frente al futuro. Es como si estuviera diciendo sin necesidad de explicarlo todo, que hay algo en su vida que ha alcanzado un nivel de estabilidad y de claridad que antes no estaba presente. También es importante entender que el amor no siempre se vive de la misma manera en cada etapa de la vida. Lo que se siente, lo que se busca y lo que se está dispuesto a construir cambia con el tiempo. En el caso de Wendy, todo parece indicar que está en un momento donde las decisiones tienen otro significado, donde las emociones se viven con mayor conciencia y donde el futuro deja de ser una idea lejana para convertirse en algo concreto. Sin embargo, más allá de los detalles que aún no se conocen, lo que realmente conecta con el público es la sensación de que está viviendo algo real. No se percibe como una historia creada para generar atención, sino como una etapa que forma parte natural de su vida. Y eso es lo que hace que muchas personas se sientan identificadas, porque más allá de la fama, el amor sigue siendo una experiencia universal. Al final, esta historia no trata solo de Wendy Guevara ni de una posible boda. Trata de crecimiento de decisiones y de la manera en que cada persona construye su propio camino. Trata de entender que no todo necesita ser explicado para ser verdadero, y que algunas de las cosas más importantes se viven lejos de las miradas externas. Quizá por eso lo más interesante no es descubrir todos los detalles, sino observar cómo esta historia se desarrolla poco a poco a su propio ritmo. Porque en un mundo donde todo parece inmediato, hay algo especial en aquellas historias que se revelan con el tiempo, que no necesitan mostrarse completas desde el inicio, y que permiten que cada etapa tenga su propio significado. Y es precisamente eso lo que deja Wendy Guevara en este momento, una historia abierta a un paso importante y una decisión que, más allá de lo que se diga o se especule, solo tiene sentido para quien la vive. Al final, la historia de Wendy Guevara no se trata solo de una posible boda, ni de descubrir quién es la persona que está a su lado. Se trata de algo mucho más profundo, de crecimiento de decisiones, y de ese momento en la vida en el que todo empieza a tomar un sentido diferente. Porque cuando alguien que ha vivido tanto decide hablar de amor de esta manera, no es casualidad, es señal de que algo importante está cambiando. Quizá lo más interesante de todo no es saber cada detalle, sino entender que hay historias que no necesitan contarse completamente para sentirse reales. Y en un mundo donde todo se muestra, donde todo se comparte al instante, ver a alguien avanzar a su propio ritmo sin prisa por explicarlo todo tiene algo especial. Algo que conecta, que genera curiosidad, pero también respeto. Ahora queremos saber quién
piensas tú? ¿Crees que Wendy realmente está lista para dar este paso tan importante? ¿O piensas que todavía hay mucho que no sabemos sobre esta historia? Déjanos tu opinión en los comentarios porque tu punto de vista también forma parte de esta conversación. Y si te gustan este tipo de historias donde vamos más allá de lo evidente y exploramos lo que realmente hay detrás de cada momento, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y dejar un me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido y a traerte muchas más historias que te hagan ver las cosas desde otra perspectiva. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo video.